city of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Isabel, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo ben, e ti? Pois aquí me tes, en pleno Hollywood, pisando o Paseo das Estrelas. Que che parece? Welcome to Los Ángeles. Grazas. Vémonos mañán, entón? Sí, claro. Nos vemos mañana. Un galego ten que recibir os galegos. Que venin aquí. Sí? Vale. Un bico, chao. Fillo de migrantes nacido en Suiza, seus pais emigraron nos 60 cunha maleta chea de ilusións, como moitos dos nosos pais e avós, para nos dar un futuro prometedor aos seus fillos. Carlos Leal é actor galego en Hollywood. I've been painting every fence I know, every color bleeds into the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Hey, hey, yeah, you better know where you're going. Como é América, como a imaginas, tal cal, vimos tantas pelis, tantas series, tanto rap, que finalmente chegas aquí e tes a sensación de déjà vu, de que xa o viviches, que xa o coñeces. Hola! Hola! Que tal, Carlos? ¿Todo bien? Moi ben! Chegamos á casa de Carlos Leal, nun bonito barrio hipster de Los Ángeles. Aquí vive cos seus dous fillos, Elvis e Tiger, e maila a súa muller Joe, que é de orixe irlandesa. Ela é coach de interpretación e os tres coñecímonos hai moitos anos nunha festa de cine suizo en Madrid. Como vedes, participar en películas e series de moita relevancia non é impedimento para levar unha vida familiar. A que non, Tiger? E para que digan que un actor non sabe fritir un ovo, aquí está el para demostralo. Que tal cociña papá, Tiger? Rico? Sopra, sopra. Sexa ovo fritido ou tortilla francesa, ten moi boa pinta. E Tiger, como boa anfitrioa, comparte connosco. Levamos a Elvis á escola. Que tempo máis maravilloso tendes aquí. Ok. Aquí estamos subidos ao coche. Elvis e máis ti falades en francés, lógicamente porque te criaches en Suiza. Falamos francés juntos tamén porque eu falo o francés con mi mujer. Claro. A miña mujer eche de Bruselas, de Bélgica, lo siento, mi gallego es como... Eu se falo un pouco galego porque cando era pequeño os meus pais sempre estaban falando galego juntos. Claro. Se quedou aí dentro en algún sitio. No disco duro, original, está aí todo. Sí, yo tengo la grande suerte de hablar 5 idiomas. Hablábamos o gallego o castellano en casa. Estábamos en la parte francesa de Suiza. En Suiza tes que aprender o alemán, porque o alemán é el idioma principal. Claro. E despois, como os meus pais non podían falar, non podían entender o francés, sempre estaban mirando a televisión italiana, suiza italiana. Claro. Entonces eu vi todas as películas En italiano. en italiano y los dibujos animados, todo en Scaccia italiano. pensieri. Sí, xa sabes.
Entonces es como coincidencias que te dan esta suerte de aprender todos estos idiomas. É unha sorte familiarizarse cos idiomas nun contexto como Suiza, porque os idiomas entran de paso que vas vivindo. Sí, claro. E como quen non quera cousa, aquí estamos, dous fillos de migrantes en Os Ángeles, compartindo sensacións e vivencias comuns das nosas infancias felices en Suiza. Os nosos pais transformaron as súas vidas buscando un porvir mellor naquel país, e grazas a iso, brindóusenos a oportunidade única de falar varios idiomas, cousa que hoxe en día nos abriu moitas portas na nosa profesión de actores. Estuve trabajando en los 5 idiomas. Aquí buscan muchos latinos porque como hay tantos latinos viviendo en América, pues muchas veces voy a hacer castings o proyectos donde hago latino. El último papel que hice era un papel de periodista en México. ¿Ves el grande cartel que hay ahí, Training Day? Sí. Pues es en esa serie que hice el papel de este mexicano periodista. Pero mira ti, non tes o perfil típico de hispano. No. Eso é moi bo porque entras en moitos perfis, en moitos idiomas, Sí. pero non co estándar, non? No estoy nunca en algo muy estándar. Hasta cuando busca un francés puedo tener una pinta de francés. Pero, Tienes, sí, sí, sí. Pero yo qué sé, es que Sí, sí. también eso es el tema de mi vida. También estuve viviendo en París como 8 años. Tengo un poco de esa cultura también francesa, suiza, española y ahora americana. Porque o que te levou a ti a Francia foi a túa etapa musical, tal vez. Pues cuando hacía música con mi grupo, Sens Unique, éramos bastante famosos en Francia. Era un grupo de Suiza, pero hacíamos rap en francés y en español. En la clase vecina había una chica que todos estábamos enamorados. ¿Su nombre? Valeria. Valeria. Uy, qué buena. ¿Cómo te quise? Porque París era la capital del rap francófono. Entonces Claro. íbamos ahí para hacer los videoclips, para hacer conciertos, etc. Y cuando empecé a hacer mi carrera de actor, pues como Suiza es también un país muy pequeño y tienes ganas de ir más lejos, más arriba, pues decidí que a miña carrera de actor la iba a empezar en París. Y después de París vino Madrid, porque de repente tuve un premio en Berlín y ahí conocí a mi representante español. Claro. Y él me dijo, si ves, bueno, así no me lo dijo en gallego, si Pero vienes típico. a Madrid, yo te haré trabajar. Dije, bueno, pues mira, yo siempre tuve en el corazón estas grandes ganas de regresar a mis raíces y me fui a Madrid y a los 3 o 4 días ya estaba trabajando en una serie que se llamaba El Comisario. El comisario Sí. primeiro, non? Primero El Comisario, después vino Riz y después pues El Internado. El internado que aí coñécete todo o mundo. Sí, todo El o mundo Internado te fue recoñece. como casi generacional. Sí. Hubo muchas generaciones mirando esa serie. Sí, sí, tuvo Y muchísima como audiencia. Yo era muy malo en esa serie. Sí. Entonces supongo que la gente se recuerda un poco del malo malísimo. ¿Qué tal ese paseíto por el bosque? Sigue jodiéndome y te borro del mapa. ¿Dónde los tienes? Soy tu padre. En realidad, esto es como una gran familia. Ya lo irás viendo. Parece que non, pero tes esa constante na túa vida de empezar de cero unha e outra vez. Daste conta? Sí, y siempre me dijeron, a gente siempre me estaba diciendo, ay, tienes mucho coraje porque hay empezar de nuevo de cero. Y a veces también me estoy preguntando si no es también una huida. Puede ser Sí. las ganas para mí de ir más adelante, Ajá. más lejos, Sí, sí, sí. explorar todavía más. Demostrarte a ti mismo. Sí, ¿No? challenging, ¿sabes? Challenging, yeah. Como lo hicieron mis padres cuando se fueron de Galicia a un nuevo mundo, seguramente que eso está ahí dentro de mí. Pero también a un cierto punto me estuve preguntando si no es también una huida, Ajá. porque en Francia me iba bastante bien, Sí. en España me iba todavía mejor y me fui. Y de nuevo me voy y estoy aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles también tuve que empezar desde cero. Ahora me está yendo más o menos bastante bien. Pero a un cierto punto espero que tenga la decencia y
el equilibrio suficiente Sí. para quedarme en un sitio Claro, pero y no moverme más. moitas veces non sabemos Sí. que parte da nosa vida é herdada, é dicir, emulamos uns patróns de conducta. Sí, sí, sí. Temos un xen, eu sempre falo do xen galego, Sí. que a min tamén, como filla de emigrantes, me leva sempre a moverme, sempre a mellorar, sempre a Sí. superarme, sempre a demostrarme que podo facer aínda máis. Eso es muy galego. Eso de irse y de explorar. La Claro. exploración es algo muy gallego. Se non chegamos a nacer en Suiza, a nosa vida, desde logo, sería outra. Pero bueno, son eleccións, non? A vida son eleccións. Ahora estoy llevando a mi filho a esta escuela que se llama Play Mountain Place. Sí. La política de esta escuela es como freedom, libertad. Le motivan para, oh, mira un libro, ¿y tú qué crees que quiere decir esta palabra? Pero no le forzan a nada y es increíble. Qué bueno. ¿Ready, Elvis? Yeah. Play Mountain Place. Bye, Elvis. Play Mountain Place. É como algo así como a escola de Pipi Calzas Largas, para entendernos. E vai no acompañar un momentiño, esa está con nós. Aquí cuando necesitas una ambulancia, llaman los bomberos. Ah, sí? Yeah. Y aquí dentro detrás Sí? se hacen a ceremonia de los Oscars. Hay aquí. Estuve en los Golden Globes, estuve en los Spirit Awards, que son las películas independientes. En los Oscars todavía no estuve. Como a Carlos, cada ano chegan a Hollywood miles de actores e de actrices buscando fama e un papel que os catapulte ao éxito, pero non todos o conseguen. Carlos vai pouco a pouco, pero seguro. Estáse descubrindo aí o cartel de Hollywood. Y a ver si me recuerdo cómo ir ahí. Es que no sé. Será por aí? Hollywood sign this way down. Cuando te acercas, hay altavoces que te empiezan a hablar. Anda. If you go too straight from the sign, we're gonna have to call the police. En serio? Yeah. Esta vista para mí tiene otro concepto que el concepto de Hollywood. Cuando mi niño Elvis tenía 2 años, Ajá. eu siempre le contaba que, ¿ves la antena que está al lado, a la izquierda del signo? Sí? Hay una antena grande ahí. Ajá. Eu siempre le contaba, porque él estaba loco para la película Toy Story, le contaba, la base de Buzz Lightyear está ahí. Ahí es donde vive Buzz Lightyear. Entonces mi hijo siempre quería ir a ver Buzz Lightyear. Y le dije, no podemos, que está muy ocupado, etcétera, y todo. Y una vez le traje aquí cuando tenía ya 5 años y le conté a mi hijo, ya sabes que eso era toda una leyenda, ¿no? Esta vista para mí no es el signo de Hollywood. Claro. Es la base de Buzz Lightyear. O amor dun pai polo seu fillo é capaz de facer maxia e transformar o monticono de Hollywood na base real e tangible do debuxo animado favorito do seu fillo, Buzz Lightyear. And of course, it is inconvenient for me to cross the border and enter the United States of America. Frankie! What are you doing here? Vese moi bonito que os dous teñades as mesmas inquietudes, quero dicir, Sí. tendes os dous a necesidade de explorar e aí des con toda a vosa familia, os nenos, e a trasladarvos a un país novo con todos os riscos que iso conleva, Sí, con sí. todo o esforzo, Sí, porque porque non cuando debe tienes ser fácil, ¿no? 40 años y ves a Los Ángeles, joder, ahí, bueno, tuvimos... Sin nada.
sin Claro, nada. A xente non te conoce aquí, sin manager, sin agente. Sin nada. Es un poco como, wow, pero realmente, ¿por qué te vas a Los Ángeles? Estás loco. Yo mañana puedo hacer un casting que me van a dar un papelón ahí, que no es un papelón en un pequeño proyecto, que puede ser un papelón en un proyecto gigantesco. Eso te puede cambiar la vida, te puede cambiar tu carrera. También hay que saber vivir con decencia de decirte, esto también es posible que nunca me llegue. Pero, por lo menos, has intentando la aventura. Yo no me quiero morir na miña cama, diciendo, ay, tanto me hubiera gustado ir a Los Ángeles, que seguramente que me hubiera chamado Spielberg. Pues si non vas, non podes saber se te va a chamar Spielberg ou non. Pero fixeches como 5 películas, non? O ano pasado con Sí, Europa. pues o año pasado, por ejemplo, tuve a sorte de ir a Cuba para una película alemana. E tamén fui a Suiza para unha película iraní. En Suiza traballas moito porque os suizos consideran seu, non? Sí, os suizos me consideran como un suizo, porque nacín aí e hice moitas cosas en Suiza. Antes de irme a vivir a Madrid. Tu nai estaría encantada que foras para Suiza, supoño. Sí, claro. A miña mama, que viño de un pueblo de Galicia tamén con os ojos llenos de sueños e de, ay, Dios mío, un mundo moderno. A Suiza en los años 60 era un mundo moderno por un galego. La aventura es buena y después la aventura también te pone en una situación que no sabes si puedes regresar a tu país o no, porque tes amigos, tes fillos, os teus fillos tienen fillos, entonces dices, no, eu non me podo ir, teño que quedarme aquí con a miña familia. Pero eu sei que mi mamá e mi papá echaron de menos a Galicia, a sus amigos, a sus familias, a súas teras, a comida, a todo, pero tuvieron que hacer el sacrificio. Hoy, yo, bueno, me siento gallego en el fondo de mí, pero se perdió ese hilo, porque de Galicia a Suiza, a París, a Madrid, a Los Ángeles, pues, ay, Dios mío, bueno, pues es mi historia. Tal vez ese fío de conexión con Galicia non se perdeu nunca, porque naceu para seguir latendo. E agora imos á súa librería favorita, unha das imprescindibles entre os actores de Hollywood. Bueno, mira, este sitio, cuando eres un actor, o un director, o un productor, o que estés trabajando en el mundo del entretenimiento, tienes que venir aquí. Si os puedo aconsejar un libro, Recoméndame. Harold Guskin, Stop Acting. E aquí, concretamente, hai un libro, casualmente, no que saíste, a saga de James Bond. Exactamente. Mira, te enseño. Ai, sí, por favor. Monsieur, we've now been playing for 4 hours. It's time for a short break. We will resume play in 1 hour. Pues creo que a aventura James Bond fue a primera vez que yo imaginé que una aventura hollywoodiana para mí era posible. Yo, como ser humano y artista, tengo que tener contacto con los otros seres humanos. Esto es Larchmont Village, el pueblo de Larchmont, que de repente puedes caminar un poco en la calle, vas a ver otra gente caminando, hay terrazas y puedes pasar de un sitio a otro. Y eso, la verdad es que en esta grande ciudad no lo hay tanto. Lo hay en Downtown, lo hay en Venice Beach, lo hay en Santa Mónica y aquí. Y yo creo que es realmente una conexión mía de nostalgia con el modo de vida europeo. Claro, pero coa diferencia de que aquí escoitas calquera conversación e teñen que ver con produccións, con investir nunha producción cinematográfica, actores... Es una locura. Llegas en un Starbucks o un café, cualquier café, restaurante, te sientas
a xente sempre están hablando aí de producciones, deste casting, deste director, e cando chegas aquí a primeira vez, oh, Dios mío, este es mi sitio. O primeiro día. Están falando de cinema en cada sitio. Claro. Eso es lo bueno de Los Ángeles. Os voy a llevar en un sitio donde hacen los mejores bocadillos de aquí. Y es muy hype el sitio este. Ah, moi hype. É moi hype. Ímolo ver. Ten unha pinta de xamaniños de toda a vida que tira para atrás. Aquí tienes una lista. Bueno, aí tes unha lista e aparte un xamón ibérico de toda a vida, entendes? Spanish manchés. Hai queixo suizo. Isto é Hollywood. Ay, canta comida. Canta comida, Ay, Dios unha mío. factura. Me gusta venir aquí porque los pimientos son como los españoles. Ten todo tipo de viños. Ten ata viños galegos e todo. O albariño está pegando muy fuerte, Muy forte en aquí. Los Ángeles. Sí, sí. En todos los restaurantes un poco hip hay albariño. Y siempre estoy diciendo, pero esto es un viño de mi tierra. Cuando era pequeño, este viño no conocía a nadie, solamente los galegos. Claro. Ahora es internacional. O sea, internacional porque en Galicia tamén empézase a saber vender o ouro líquido que se chama, que temos alá. Bueno, que aproveite. Aprovecho, empecé sin esperar. Non pasa nada. No tiene cámara. Sí, mamá, ¿me oye? Ay, pues sí, pero no te veo. Si quieres te llamo yo. Aquí estamos. Hola. Finalmente. E que fai unha nai galega cando de repente lle sai un fillo actor e está en Hollywood? Somos moi orgullosos do Carlos, pero non polo hecho de que está en Hollywood. Si sentimos un orgullo por él, pois é por eso, porque é un gran papá, un gran traballador, chegou a onde chegou a consecuencia de traballo e máis traballo. Eles viron o que era a dificultad de ser emigrante, de ter que traballar e máis ter que ao mesmo tempo ocuparse dos fillos e moitas cousas. Efectivamente, foron conscientes deso e lévano dentro, porque Alonso veu pa aquí con 8 anos, pero el naceu en Fribourg, en Suiza, e sin embargo, pois el iba a Galicia e ele encantáballe Galicia, e bailaba cos primos, e estaban metidos no baile folclórico. E el bailaba, non te recordas? Sí. Carlos Aferrol, como bailabas, encantábache, sí. Madre mía. E voilà, eso foi o que os fixo tamén os tíos subir tanto a Galicia. Nosotros salíamos moito ás festas, foi todo eso tamén o que eles foron vendo, foron entrando na cultura deles. El decía que el vía todo ese pasado, ese momento festa nos veráns de Galicia como unha película de Fellini, non? Sí. E el que agora controla tanto de cine e actor de recoñecido prestixio, o gallá puidese traballar máis en España para a sorte nosa, non? Tiña moito traballo en Madrid, pero soñaba en Hollywood. Entonces fixeron como a nosotros, tamén tiñamos traballo en Galicia, pero soñábamos outro mundo. Voilà. E tú entonces, teus pais tamén foron emigrantes? Sí, como a vos. Eles tamén marcharon no 70, 69, 70. Meu pai coñeceu a miña nai o primeiro día que miña nai aterrizou en Berna, e aí xa casi... Sí, en Berna. Ellos también estaban en Berna, en 69. Ah, sí? Nosotros tamén fomos a Berna. 69 hasta 71 Mi marido era sastre y yo era costurera.
y nosotros pues en Berna trabajábamos en trabajos domésticos y claro, nosotros siempre soñábamos si podíamos traballar no noso oficio. Entonces tiñamos que cambiar de canto e aí viñémonos pa fábrica. Hoy ese sitio, ese lugar, se transformó en una escuela de cinema. Y es como un boomerang en la historia, en nuestra historia. A mí me parece increíble, porque cuando era pícaro, yo iba de vez en cuando ahí. Entonces me acuerdo muy bien de esos grandes pasillos con no sé cuántas máquinas de coser. O que estaría moi ben é que non sei se o imos conseguir, porque eso sí que sería pechar o círculo de todo. Sería levar a Carlos a Galicia, a Coruña, onde pasabades moito tempo, aquela Agra do Arzán, que xa é pasado, e tamén a Abadín. Donde tiñamos o piso, exactamente, en el Agra del Orzán, exacto, sí. María Delia, moitísimas grazas. Beso, mamá. Bueno, Unha aperta... oye, chica, unha aperta moi grande, muchísimo gusto de conocerte. É mutuo. E muchísima suerte pa ti e máis pos teus. Chao, Carliños, chao. Que riquiña. Sí. Ok. Oi. ¿Quieres escuchar esto? Sí, entonces, veña, dale. Vamos a ver esto. Tenemos una casa en La Coruña, soy un galego pura rata. Largo era el viaje, miles de kilómetros sentados en el coche, que parecía más a una de esas caravanas enviadas por SOS Caritas. ¡Hey! Los bocatas del chorizo protegidos con un papel de plata, agua fresca en la nevera y no era barato una cinta de Manolo. Nada, perdona, muchísimo calor, poco tiempo para que nuestra piel cambie de color y la alegría de ver a la familia y pisar el suelo de mi tierra tan querida. Es mi tierra tan querida. ¿Cómo lo ves? Encántame. Es también una visión muy naiva, una canción que casi en todos los centros gallegos Era como un himno. era un himno para los inmigrantes Claro. españoles en Suiza. Que vayas en Zúrich o en Lucerna o en Ginebra, esta canción pues les hablaba a todos, porque todos tuvieron esta experiencia de volver a su tierra. E poñerlle voz a eses sentimentos de xente que non se podía expresar como a ti, e de repente, Sí. pois un tipo como a ti, cunha imaxe como a ti, e falar de cousas que tan nos chegan ao corazón, eso foi brutal, Eu, suizo, nunca me sentí suizo. Era este hijo de inmigrantes, segundo, como los llaman ahí en Suiza. Sí. Seguramente que tenía ganas de encontrar mi identidad. La cultura hip hop fue mi gran hermano. La cultura hip hop fue mi mejor profesor. Primero con el baile, con el breakdance, graffitis, y después escuchando mucho rap. Y como éramos los primeros, casi, en Suiza, pues tuvimos un exitazo, pero yo no me lo esperaba. Cuando hemos salido el primer disco, me parece que tenía 18 años, y hicimos primer disco de oro, segundo disco de oro, y para nosotros, ¡wow! Y eso fueron para mí los primeros pasos en el mundo artístico. Foron as túas primeiras medallas coa túa identidade. Sí. Porque era unha medalla especial, non esa. O reflectir totalmente a túa esencia, non? Exactamente. A nosotros nos interesaba hacer o máis posible rap social, hablar de los temas de los inmigrantes en Suiza, hablar de los temas de políticos o de la vida de la calle también, de la droga. Yo crecí en un barrio en Suiza donde muchos de mis amigos se murieron por causa de la droga. Encontré con el hip hop una manera de decir, aquí estoy, eu sonche hijo de inmigrantes, pero mira o que puedo hacer eu aquí. E después me llamaron el representante, MC Carlos, que así me llamaba, MC Carlos. el representante de toda la generación de los segundos de Suiza. Esto son el principio de los años 90, principio del rap en Europa.
Carlos. Bueno, si supieras lo que estoy contento. Bingo, mañana empiezan las fiestas de Santiago. Toda la peña reunida en la aldea de mi abuela con sus vacas, sus perros, sus cerdos, sus cabras, sus pozos, sus conejos, sus gallinas y el campo donde íbamos juntos jugar a la pelota. Después de la aburrida misa, vamos a pasar a la desbordante mesa. Nos sentamos a la 1, terminamos a las 7. Los más jóvenes iban a bañarse a la ría. Los hombres se quedaban a la mesa para el coñac. Y las tías hablando en la cocina, pendiente de los bebés y las abuelas. Cuando llegaba la noche, querida noche, en la feria con el paso doble, buriquito como tú. Ay, que no sabe ni la É unha postal dunha época e dunha identidade moi concreta. Claro. Entón é un lugar común para moitísima xente, como a min, como a ti, que íamos nos veráns a Galicia, que a xente estaba xogando a brisca. Sí. Y hablas de estereotipo, pero pues me envía a otro tema. Enteramos mi padre o meu pai hace 2 años, en Renan, en Suiza. Pues tuvimos que organizar el entierro, etcétera, en la misa. Eso también es un estereotipo, pero pusimos una canción. Esa canción fue la canción de Julio Iglesias, Un canto a Galicia. Mira. ¿Cuándo? Hace 2 años. Pero, la pusimos ahí en la misa, boom, en el loudspeaker. Cuando estábamos haciendo la misa para enterrar a mi padre. Entonces pusimos esa canción, todos os amigos dos meus pais estaban ahí todos cantando. Es que me emociona un montón. Madre mía. Cantando Julio Iglesias, Un canto a Galicia, ahí en la misa. Hasta el cura me dijo, ay Dios mío, cómo me emocionó ese momento. Ese es muy fuerte. Y eso es un estereotipo, pero es porque nosotros vivimos con un estereotipo, nosotros los inmigrantes. Un canto a Galicia, cerrado meu pai. Non puidemos evitar emocionarnos. É que Julio Iglesias forma parte xa da banda sonora dos nosos recordos. ¿Eso aquí? Vale. Pues nada, nos vemos esta noite. Vale, pues vémonos despois, vale? Chao. Chao, gracias. Hai que ir moi ben vestido. ¿Qué va? No. Vale, ok. Chao. Chao. Xa que estou solo aquí no coche, aprovecho para hacer un beso moi fuerte, moi grande a toda a miña familia en Galicia. Non sei onde están todos, somos moitos, pero os quiero mucho, hasta os que non conozco. Os quiero y espero veros un día. Chao. Esto é o noso hotel, non? Pois, eu apaguei o secador, Seguro. Que chegues a primeira noite ao teu hotel en Os Ángeles e te atopes a 2 camións de bombeiros na entrada, pois ben, tranquila, non me deixa. Plan, é rixo, bombeiro. Was it a hair dryer? Hair dryer? What happened? Oh, somebody's sick. Somebody's sick. Ok, non fun eu, Unha vez comprobado que os bombeiros estaban no hotel, pero que non pasaba nada, Parece Santa Comba, pero é daqui. decido ir facer gimnasia. Iso é. Así que busco o fitness center polo hotel adiante. Mari, oiche, mira. Corrí toda a segunda planta. Non encontrei un fitness center, pero fixe unha de fitness buscando. Pois nada, xa farei exercicio mañá. Directamente vou cambiarme para a noite.
Para empezar ben o día, un pouco de exercicio, pero antes vou quitar un patito. América tiene la reputación de tener muy mala comida, Sí. o el fast food o todo eso. Pero Sí. California es un poco como aislado de este país de los Estados Unidos. Sí. Aquí la gente es muy ecológica y si eres vegetariano o vegan o whatever, Sí. puedes ir en cualquier sitio, hay muchísimos restaurantes que lo proponen y los mercados casi todo es orgánico. Pero está muy bien. O modo de vida tamén é de xente pois evolucionada, non? Realmente Sí, muy comer evolucionada. dunha forma consciente quere decir que te documentaches, que sabes que fai dano, que non fai dano, que é saudable e que non o é, non? ¿Ves todas estas the slastic lines? Sí. Es que hay cientos de personas tirando slastic lines por todo y haciendo el equilibrio y cosas muy extrañas sobre el slastic line. Sí. Está genial. Elvis, La cámara. viens t'asseoir ici, on doit filmer un truc. Ya quiere la cámara. Hija de papá. El mar también existe en Galicia, ¿no? O mar tamén existe en Galicia. Sabes que pasa, Joe? Que os galegos sempre tiramos moito para a terra, non? Sí, sí. Pero ti é normal que ti te sintas moi identificada con California ou, bueno, con Estados Unidos porque ti, ao ser irlandesa, Sí. es normal. You are at home. I feel at home. Sí. Claro, me estás siento como na en casa, normal. Carlos está vivindo o seu soño americano e faino en familia. El foi construindo a súa identidade ao longo da súa vida. Pero como nos pasa a moitos galegos e fillos de emigrantes, a percepción herdada por Galicia, ese sentimento, sempre está latente. E a palabra volver, tatuada por dentro. Pues aquí en el aeropuerto de Los Ángeles, fíjate que tengo un pasaporte suizo. Regreso a la tierra que se parece mucho a Suiza desde el cielo. Aquí llegamos. Llegando a Galicia, e ya está lloviendo. Muchísimos años que no vine aquí na terra dos meus pais. Mamá y Kiko, no sé si habéis nunca tenido la ocasión de ver la playa del Orzán de este punto de vista. Estoy por primera vez en mi vida en el Hotel Riazor, en la planta número 9, a Coruña. ¡Ale! ¡Wow! Este sí que é unha volta. Despois de cantos anos? Moitos, por lo menos 25 años, o quizás máis. Cando un na vida xa vai formando a súa vida con moitas responsabilidades, con unha familia que ti tes en Los Ángeles, a tua muller, os teus fillos, a túa profesión, a dela, os coles dos nenos. Sí.
eu entendía que era moi difícil que ti puderas vir aquí, pero creo que o merecías ti, ante todo, para volver a situar esas cousas que quedaron barridas para debaixo da alfombra, esos sentimentos Muy que quedaron importante. encapsulados, ¿no? Muy importante, como dicen, back to the roots, Sí. regresar a la raíz, Sí, también te da la posibilidad de conocerte un poco mejor, saber de dónde ves para saber dónde quieres ir. claro. Mira, pasou ya Manu Chao, de músico a músico, ¿no? Ajá. Manu Chao pasou tanto tempo viaxando, Sí, ¿no? A sí. súa vida era viaxar. Sí. Entón, de repente, un día, xa non, bueno, eu lino, non? Non o coñezo personalmente, pero de repente faltaba algo. Digo, levo tanto tempo vagando, son Sí. tan trotamundos, estaba perdido no mundo. Sí. Que é meu, que es quen son, de onde veño, onde vou, e veo aquí, tío. Sí. E veo Y aquí seguramente donde encontró esa inspiración para hacer el clandestino. Me llaman el desaparecido, Sí, ¿no? el desaparecido. Yo conocí cuando era cantante de A Mano Negra. Sí. Falamos en París, lo conocí. Oh, Falamos galegos juntos. ¡Sí! Me llaman el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido. Carlos tamén é un desaparecido de Galicia, pero sen dor, sen condena e coa ilusión natural por volver ao lugar máis unívoco da súa identidade. O máis bonito, espellar os teus ollos en quen comparte esta mesma patria emocional. Aquí, na punta do mundo. A mi madre, a mi padre y a mi hermano. Pues mira, nosotros bajábamos por aquí. Esta é a Ronda de Nelles. Sí, me acuerdo muy bien porque ten estos... Bueno, Subidas e baixadas, sí. ¿no? É graciosísimo. Pues me acuerdo de este garaje. É aquí? Sí. Aquí. É aquí? Aquí estamos. Aquí. O piso era este. Era este primeiro? El primeiro piso. Que facía toda a esquina aquí. Qué bueno. E aquí Mira, y pasaste? aquí esto era el... Ahora me acuerdo de esto. Venche agora o recordo, non? El punto culminante de mis vacaciones. Sí. Esto era una tienda de juguetes. Porque tenía aquí, que se entraba por aquí, tenían a esos típicos soldados de Ajá, de chumbo. plástico. De plástico, sí. Y con mi hermano, como el franco suizo era muy fuerte, Claro. con muy pocos francos suizos podíamos comprar paquetes y paquetes Sí, de soldados de plástico. Y después íbamos arriba y hacíamos instalaciones de soldados de plástico. Cantos anos máis vello é Alonso? 7 años. 7 anos, Sí, carai. seguramente que a él le aburría este tema, pero a mí me encantaba. Hermano. Estamos na rúa Agra do Orzán. Estamos na rúa Agra do Orzán, donde teníais el piso vosotros, onde tiñades un piso. En la primera planta. Qué guay, ¿no? Esto sí que no lo hay en Los Ángeles, ¿eh? Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas
des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Esto parece Donnez-moi une como limousine. J'en ferai ciencia une ficción. Nunca vi tanto pescado en mi vida. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Wow. Neuchâtel, ce n'est pas pour Gracias, moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hay mucho turista por aquí, O ouro do mar galego. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, Isabel. La main sur le cœur. Dios mío. Oh. Alvariño. Chao. Continuamos a nosa volta a orixe con Carlos Leal. Esta vez, para volver á aldea, onde pasou tantos veráns da súa infancia e adolescencia. Quen sabe? Tal vez o lugar xa non é o mesmo e a xente tamén cambiou. Ímolo ver con el. Es que eu me recuerdo que cando íbamos da Coruña á aldea, me parece que solo eran carreteras nacionales. Non había autopista. Así que as carreteras eran malísimas. Es que nos asentos de atrás con mi hermano moitas veces había, eu que sei, cantas mantas aquí, cojines, cousas, juguetes. Entonces ya sabíamos que iba a ser un recorrido largo, pero por lo menos lo hacíamos nuestro, ¿no? A maior parte era aquí, na aldea. Os meus pais non me contaban moito as súas vidas de antes. Pero viniendo aquí, caminando en los sitios donde ellos estuvieron, tamén seguramente que me daba una sensación de acercarme a ellos. Eran moi secretos. E tamén ao mellor nas festas, ao mellor ti tamén percibías como eles interactuaban co resto de familiares. Sí, sí. Eso tamén che daba moita información que eles ao mellor a ti nunca che compartían. Sí, a información tamén venían a veces dos tíos. Claro. Que de repente te dicen, oh, pero sabes, o teu pai tenía una moto increíble, todas as chicas do pueblo. Así que... Etcétera. Etcétera. Y tú, bueno, pues, joder, ¿y eso? Yo qué sé. Supongo. Pero, espera, pero esto ya... Esto son alguito. No, aquí no estamos, no. ¿Qué, por aquí? ¿Este desvío? Sí, aquí por la izquierda me parece que está aquí cerca. Sigue Sí, un ¿verdad poco, que sí. Recoñeces, eh? Esto no es. A ver, camino un poco. ¡Aldea! Esto me parece que es aldea, chicos. ¿Sí? Sí, esta es aldea. Mira, aquí está. Aquí está. Párate 2 segundos, por favor. Párate aquí. ¿Este a casa? Sí, por favor, párate. ¿Estás seguro, Carlos? ¡Segurísimo! Hola. Esta é a casa e aquí pasábamos, jugábamos ao fútbol. Esta casa o que tenía un pozo, que para min un pozo era como algo increíble, que todavía está ahí. ¡Qué pasada! ¡Qué fuerte! Timbramos. ¡Qué fuerte! Bueno, si hay alguien, ¿por qué no? Esto es el sitio para mí más fuerte en mi memoria. Por ejemplo, la canción Es mi tierra habla de esta casa. De esta casa. As habitaciones estaban arriba. Sí. E abaixo que había, a ver. Abaixo Era unha había, casa tradicional. a izquierda había vacas, cerdos, conejos, os perros por todo, como ahora mismo. E despois, cando íbamos a Cañoteira, en vez a Cañoteira era a casa de o meu tío Eulogio. A veces, como teníamos primos aí tamén, pues teníamos que cruzar este campo. No cogíamos el camino, cruzábamos o campo. Vou facer algunhas selfies aquí ca miña aldea. Ai, que fuerte. A visita de Carlos foi fugaz, como unha estrela que cae do ceo a que case non nos dá tempo a pedirlle un desexo. Pero o que me pediu a súa familia de Vilalba era poder velo a él, aínda que só fose un instante,
E eu intentei cumprir con iso. Como vais? Como estáis todos aí en Viveiro? Todo moi ben. Foi unha pena que non chegaras a Viveiro. A ver si vuelvo con toda a familia. Quiero que se os vea perfectamente, que así salís en el documental. Nada, os doy un beso muy, muy fuerte. Otro para ti. ¡Mua, mua, mua! Agora o camiño xa está feito. Agora xa sabe volver. Así que seguramente poida facelo e teñades a oportunidade de estar íntimamente con ele e abrazalo. Moitas grazas por todo, E chegou o momento de darlle unha aperta en corpo e alma a todos os recordos que desde neno acompañaron a Carlos. Este reencontro, coas súas raíces, quedaralle para sempre en herdanza en memoria dos seus pais. Vai por eles. Hola. Ah, sí, pero son vos. Vale. Me parece que es exactamente o mismo tractor. Os momentos más geniales das vacaciones Claro. era conducir o tractor. A ver. Hola. Hola, buenos días. ¡Tía! ¿Qué pasó, sobrino? ¡Soy Carlos! ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Pues me alegro. Con estas barbas y con eso yo no te conocía ahora. No, pues ya ves, pero con altura ya me reconoces, ¿no? Sí, claro, efectivamente que yo sé que tengo que estar mirando para arriba para ti. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estoy con la Tele Galicia. Isabel Blanco. Hola. Que te veo muchas veces, pero nunca nos vimos en persona. Bueno. En la televisión. Pero entrei na súa casa, verdad? Hola. No sabía que estabas aquí. Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué muy fuerte! ¡Qué muy fuerte! con verde, desde logo. ¡Ay, qué bueno! Vaya sorpresa, verdad? Non contabades con él, non? No, No, para nada. Ninguén vos dixo nada, non? No sabías que viñas. ¡Ay, qué Nosotros sabíamos que viña televisión. Gracias. Pero no sabíamos que viña Carlos. Non sabías que viña Carlos, verdad? Pasa un momentinho dentro. Sí, sí, vamos dentro, vamos dentro. Vamos, muy bien. ¡Qué fuerte! Esto es arte. Esto me fascinaba. Claro, o forno. Aí, ya sabes, sí. E o fogo, aquí, coges... Exactamente, eso que digo. Enséñale ahí Eso, a un de Los Ángeles cómo se... Esto es wow para mí, es un museo. Si tengo las imágenes das tías aquí falando. Arreglando o mundo. Y mi madre diciendo cosas de Suiza. Nosotros los pícaros pasando de arriba a abajo, yendo fuera. ¿Te acuerdas que muchas veces me parece que íbamos... ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde pones o maíz? O hórreo. O hórreo. É como era aquela sensación de cando viña esta xente maravillosa de Suiza. Bueno, aquela tiña moito traballo, non lles podía facer mismo moito caso. Pero bueno, eles correteaban por allí. Para nosotros, para min e para miña irmán sería inolvidable. Sí. Viñan os primos todos, entonces nosotros esos días tocábamos traballar menos, solamente pasalo ben. Bueno, entonces non había que ir a erva das vacas, sempre hai que ir, sempre hai que os animales teñen que comer todos os días. Pero viña esta xente, bueno, era festa. Quedábamos aquí 2 días, entre a casa da abuela e aquí, 2, 3 días aquí todo unha pila de xente, que é o mellor que podía pasar. Sí, era increíble. Eso é facer para sempre. O tractor es siempre lo mismo. Sí, podemos ir a verlo, porque para mí era una fantasía. Ese podes ir a verlo, tranquila, a ver. O tractor de Eulogio. ¿Sabes que o conducí este tractor? Porque tú me dijiste cómo conducirlo. Claro. Me parece que tenía 8 o 10 años. Y era simple, no es que sea complicado, pero me daba miedo. Claro, ahora es muy grande. Ja, qué bueno. Dime una cosa, a Paya, o como llamas en galego, Sí, Paya. Antes... a veces subía aquí muy arriba, ¿no? Sí, claro, porque... Y teníamos una escalera para subir, ¿no? Sí. Había vacas, entonces esto estaba chido de... Creo que ahí empecé a tener mis primeras sensaciones eróticas. Bueno, quizás esta era escalera para subir. Sí, era una partida, sí, efectivamente. ¿Sabes? ¿Ves cómo es increíble? Volve todo. La memoria funciona así. Sí. ¿Y tu familia? ¿Tu mujer y tus hijos? Pues están en Los Ángeles. No vinieron, no.
E agora, hoxe, tomo o avión para ir a Suiza. E tamén vou a ver a mi mai. Sí, falou allá con nós. E mi hermano, sí. Estábamos todos compinchados. Panchita, ¿qué pasó? De ver a la familia y pisar el suelo de mi tierra tan querida. Nunca é tarde se dixe, bueno, que eu nunca contaba con Sol en televisión. E menos está en compañía de Isabel Blanco, que hai moito que a conozco. Pero non nos coñecíamos en persona, verdade? Claro, pola tele, de verte. Que vemos o programa moitas veces, ademais. Moitísimas veces. A ti vexo moitas veces. Bueno, Pois moitísimas grazas. Eu fixen este programa porque penso que hai xente que leva moitos anos fora e que non volven a Galicia. Que non puideron volver. E que non puideron volver ou que as súas vidas os levaron por outros lugares. Houve moita xente que non tuvo os posibles de vir a Galicia. Por eles, polos que non puideron vir nunca, e pola xente, agora que sae o sol, pola xente que sí que quere pechar o seu círculo, porque leva Galicia moi dentro. Hoxe Carlos ten o seu pasaporte suizo, ten a súa green card americana, pero veu pechar o círculo co seu pasaporte galego, que os leva daqui. E aquí sempre tens un sitio. Aquí sempre te la... Aquí. De verdad. Moitas gracias. Pasalas por aí no campo e vas a bañar ao río. Fillos. Aquí vamos ao río. Genial. Vamos ao río os teus pequenos, porque ti xa recordas como é. Fresquiña e boa. Fría. O río sigue estando ali. Moitas graciñas, Xa nos veremos, xa falamos por teléfono. Falando, efectivamente. Moi ben. Queres despedirte? Sí, necesito un momento. Ahora ben. E ti tamén podes vir. Efectivamente, sí. En esos momentos fue cuando me di cuenta en esta tierra creció la semilla de mi alma, mi sangre es el zumo de su fruta. Tías y tíos, abuelas y abuelos, primas y primos, os echo tanto de menos, pero la vida es como una rueda que gira, que gira, que gira. Un día se para. Los años pasaron y muchos se marcharon, por eso que hoy les quiero dedicar esta canción. El destino nuestros corazones aleja, pero nunca, nunca olvidaré mi tierra tan querida. Impresións despois da volta a Orixe, Bueno, eclosión. genial. Yo qué sé. Ver todos estos sitios de nuevo fue... Ay, es como wow. Me siento un poco más equilibrado ahora mismo. Espera que me despido. El hijo de latino sabe qué es. Donde pega el sol y donde se bebe sangría. A misión cumplida. Pasaporte galego, no bolsillo. Leja en distancia pero te